Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Disculpen que estamos entrando un poquito más tarde, pero pues como ya sobre todo les estuve ahí informando en el grupo de Telegram, pues tuve un cierto percance automovilístico, una cierta descompostura, no tan aparatosa, pero pues sí molesta y que me retrasó, como ya les dije y algunas otras cuestiones técnicas acá con nuestro invitado, pero pues ya estamos listos para entrarle a otra noche de cine, a una película que es igual fundamental para el cine mexicano, para la historia del cine mexicano, pero también fundamental, creo, reseñarla en esta época. Es muy, muy representativa del Día de Muertos. Por ejemplo, en el libro, pues no se dice tan manifiestamente que está encuadrada en el mismo, solo se dice de pasadita, pero la atmósfera queda muy patente, la atmósfera del Día de Muertos queda muy patente en esta adaptación cinematográfica de Roberto Gabaldón. Pero pues para hablar de ella, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, que es recurrente, es de la casa, y es mi hermano Pablo Felipe. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches a todos nuestros amigos. Aquí estoy muy contento, muy gustoso de poder compartir nuestros pareceres, nuestras opiniones, nuestras reflexiones sobre esta película fundamental del cine mexicano y pues a la orden. Pues bien, vamos a hablar un poquito pues de la génesis de la obra, ¿no? Está basada en el cuento, es un cuento más que novela, un cuento relativamente pues largo, mediano, de un escritor enigmático que ayer estuvimos hablando, ¿no? Bruno Traven, B. Traven, que es un seudónimo probablemente de Otto Feige, que sería de nacionalidad alemana, pero que siempre se mantuvo pues casi casi en el anonimato por voluntad propia. Y pues, ¿qué nos puedes decir tú también de lo que recuerdas de esta obra literaria, de pues el cariño que yo sé que le tienes y posteriormente pues cómo haces ese traslado también al lenguaje cinematográfico? Es una obra muy importante y fíjate que ayer que estaba tocando el tema sobre Macario, eh, una- digamos que una primera aproximación al tema, eh, y se hablaba de la relación que tiene, o digamos, la, la variación que es o que representa con respecto a un espíritu, el ahijado de la novia, de la muerte, perdón, el ahijado de la muerte de los hermanos Lee. Y estaba pensando en cómo de pronto nosotros nos hacemos una idea de Macario, de la obra Macario en general, tanto la literaria como la cinematográfica, como algo muy mexicano, muy nuestro, muy nacional. Y sin embargo, si vamos a fondo, muchos de los elementos que nosotros identificaríamos como muy nacionales, como muy propios de nuestra idiosincrasia, en realidad están basados en aquella leyenda, bueno, leyenda primero y cuento después, germánico Ujú. o centroeuropeo. Y pensé que estaba reflexionando acerca de que lejos de eso pudiera representar digamos, una decepción en cuanto a que no son eh, ta- tan nacionalistas los elementos que vivimos. Creo que deberíamos apreciar la universalidad de nuestro pensamiento, la universalidad de los temas que, que nos tocan y que creo que van más allá incluso de influir.
creo que son cuestiones que están impresas en nuestro ADN como seres humanos, las preocupaciones, la angustia sobre la muerte, sobre el tiempo que nos pueda quedar, hablando con la relación con esas velas, por ejemplo, que ven en la cueva, en que la muerte lleva a Macario, que es un elemento que aparece originalmente ya en la historia de los hermanos Grimm y que aparece obviamente en la obra de Macario, en la obra literaria de Macario, y que la vemos magistralmente retratada en el filme de Roberto Gabaldón. Y te decía que de pronto lo vemos como algo muy mexicano, o sea, bueno, al menos me pasa a mí, pasado que lo identificaba como algo muy mexicano, pero pues está en nuestra naturaleza, está te decía, en nuestro ADN, que llevar esas angustias y esa preocupación eh, sobre la muerte, sobre el tiempo que nos queda y sobre lo que pueda representar nuestra vida. Sí, a fin de cuentas, pues son universales, antropológicos, ¿no? Son los famosos arquetipos. Y sí, el de la Ujú. angustia para con la muerte, pues es, considero que más occidental, ¿no? A lo mejor en las culturas orientales, pues no hay tanto esta angustia, me parece que hay toda, pues una parafernalia alrededor de la espera de la muerte, y en cambio nosotros, pues vivimos corriendo de ella, ¿no te parece? Es aquí donde interviene, digamos, ya como te diría, el toque mexicano. Es en la película donde se ve más claramente el toque mexicano, porque es ahí donde relacionan la historia de una forma más directa con nuestra festividad de Día de Muertos. Ujú. De hecho, en el cuento de Bruno Travel, hay una sola mención muy referencial, Ujú. muy, solo dice que le va mejor a Macario cuando hay fiestas como el Día de Muertos, que es cuando puede vender leña. Ujú. Es la única mención. Sin embargo, de entrada, la película abre una serie de estampas sobre esta celebración tan importante, tan nuestra, esta sí, así tan mexicana. Eh, y a partir de ahí se relaciona todo mucho más. Y creo que sería casi el distintivo principal que yo veo, la principal diferencia, y algunos de otros matices, ¿no? sobre el curso de la historia, pero principalmente esta relación te digo, con el Día de Muertos, con las ofrendas, donde incluso se hace una crítica, bueno, no crítica, pero sí una especie de reclamo social muy curioso viniendo de Roberto Gabaldón, que creo que en esos tiempos era diputado del PRI, pero muy curioso que introduzca un reclamo social cuando habla, por ejemplo, de las ofrendas de los muertos ricos y los muertos pobres, que son Ujú. tan diferentes. Ujú. Eh, pero bueno, ya te digo, lo importante creo en cuanto a nuestra percepción de la mexicanidad y de nuestra fiesta tan valiosa está en la película, no en la obra de otro lado, donde es solo una referencia. Pues, si te parece, empezamos con con el visionado de algunas escenas, sobre todo para el desarrollo de personajes, que es esta parte, ¿no? Vamos a ver a Macario cortando leña en el monte y posteriormente, pues regresando a su casa con sus muchos hijos. ¿Y son los para quién es?
Para tu madrina Rosa, que en paz descanse y que siempre fue muy buena con nosotros. ¿Y para mi papá no le va a poner una luz? No, hija, no. Tu papá, gracias a Dios, está vivo. Las ofrendas son nada más para los fieles difuntos. En casa de don Narciso están poniendo una ofrenda grande, grande. ¿Cuándo no? Esos hasta los muertos les han de presumir con lo que no tienen. Nosotros no. Esto comemos, esto comen nuestros difuntos. ¿Ya de regreso, Macario? Ya de regreso. Toma, llévale a tu mujer estas flores, para tu ofrenda. Gracias. Que la pases bien. Que te vaya bien, Macario. ¡Ahí viene mi papá! ¿Quién nos trajo? Ahora después. Traigo cosas re bonitas. Hijos, ¿qué hacen? Bueno, pues ahí tenemos a Macario con sus muchos hijos, ahí tenemos ese primer vistazo, ¿no? Que ya lo veíamos en el pueblo, cómo está encuadrada toda la historia en la festividad del Día de Muertos, una festividad que era, yo creo que antes era, y supongo que también para la época que pretenden retratar, pues más solemne que festiva. Y pues también ahí se ve esa solemnidad, ¿no? Con la familia. Y se ve también aquí que, a diferencia del libro, pues aquí son menos hijos, ¿no? Menos dramática la cosa. ¿Cómo ves esta presentación de los personajes? Te decía que la primera distinción importante con respecto a la novela, bueno, a la letra de Traven, es digamos, este encuadre de la historia en el marco de la festividad de Guadalupe. Vemos ahí algunos momentos muy ricos, muy representativos, que seguimos viendo hasta hoy por uno, como esos grandes esqueletos de cartón, de azúcar, obviamente. Se vuelve una película, a partir de aquí y desde la entrada se vuelve una película casi de como nosotros mismos ahorita tomándola, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Un referente obligado para la fecha, digamos. Y vemos también la original, que efectivamente no son los 13 hijos hambrientos que tiene Macario, ¿no? Se reduce aquí, me parece que es mucho más llevadero el tema. Va a haber más diferencias en cuanto a esto, porque en la novela de los hijos, en la, digamos, en el viaje mágico que tendrá Macario, los hijos tienen un futuro mucho más halagüeño y mucho más largo. No hay función de saber aquí. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Pues vamos a ver justo esa película. Aquí primero veíamos la pequeña ofrenda que era más bien un altar, ¿no? Porque no estaban propiamente ofreciendo cosas como vemos en este caso, en esta gran ofrenda de los ricos, multicolor y multisabor, por lo visto. Y pues vamos a ver
esa parte donde, donde los niños inocentemente pues sueltan esta puya, ¿no? De crítica social. ¡Cuánta comida! ¿Todo eso se van a comer los muertos? ¿Y si me muero? ¿Puedo venir a comer aquí? No, hijo. Aquí nada más comen los muertos ricos. Los de nosotros comen en nuestra ofrenda. Entonces mejor no vengo. Ahí tenemos, ¿no? Esa parte de la crítica social. Si me muero, ¿puedo venir a comer aquí? Muy acertada me parece esa parte en el guión. Y de hecho, curiosamente, esta viñeta de crítica social, teniendo en cuenta que el director era parte del sistema del gobierno. Incluso había por ahí, por ahí leí alguna vez alguna crítica que decía, esta es una de las grandes evidencias de cómo los legisladores no servían para legisladores, que andaba cada quien en lo suyo, puesto que Roberto Gabaldón, siendo diputado, estaba haciendo películas. Sí, se sorprendían, ¿no? De la telebancada, pero realmente pues era una práctica, no es una práctica nueva, realmente pues había mucha infiltración de la política en el mundo artístico y viceversa, ¿no? Y otro ejemplo que ya fue más burdo, pues fue el de Cantinflas, ¿no? Sí, no, bueno, Cantinflas, después estuvo Silvia Pinal y el caso horrible y vergonzoso de Carmen Salinas, por ejemplo. Sí, ese ya fue el acabose. Pues vamos a ver, por cierto, perdón, déjame ver si encuentro, porque fíjate que hay algo que tenemos que resaltar, que se ve reflejado, yo creo que en muchos fotogramas, pero que voy a buscar uno en particular. Déjame ver si es antes o después. La fotografía de Gabriel Figueroa, clave, ¿no? Para esto, para esta película. Sí, importantísimo. La fotografía de Figueroa es, ¿cómo te diría? Es una atmósfera, es como un personaje, no sé, es importantísimo, es algo muy valioso y algo que hace de esta obra algo único. Realmente creo que se habla muchísimo de la obra de Gabriel Figueroa, pero creo que esta es casi una de sus obras cumbres. Y digo, si queremos apreciar de qué se habla cuando se habla de Gabriel Figueroa, tenemos que acercarnos a estos vistos. Efectivamente, la fotografía es importante. Y hay que decir también que esta versión recoloreada, que bueno, hay puristas, ¿no? Que dicen que pierde magia, pero en este caso, para mí, no sé tu opinión, pero para mí siento que sí gana mucho por este aspecto de la composición, ¿no? Por este aspecto del trabajo de Gabriel Figueroa en ciertos, pues por ejemplo aquí en esta imagen recoloreada, creo que pues gana muchísimo en las sombras, ¿no? En los claroscuros, en el contraste con el cielo azul detrás. Me parece también un trabajo muy bien hecho. ¿Qué te ha parecido a ti este recoloreado digital y también traslado a 60 frames por segundo? Que creo que la película pues sí que lo merecía, ¿no? ¿Cómo ves tú? A mí me parece que es como un homenaje necesario, un homenaje importante. Obviamente, si eres purista y quieres ver la película en su, digamos, en su estado natural, pues hay que ir a la obra original, en blanco y negro, para toda la vida, ¿no? Pero creo que este tipo de trabajos, este tipo de rescates, funciona pues para acercarla a más público, porque se vuelve a poner en te diría, en los reflectores, se vuelve a poner
a disposición, digo, como una novedad casi, y va a tener mucha mayor difusión. Y además, bueno, pues, insisto, es como un homenaje, como un eh, resaltamiento de su importancia. Ujú, celebrar a la propia película, ¿no? Como obra. Así es, sí, así es. Es muy importante y creo que son bienvenidos todos estos trabajos. Sí, aparte de que son trabajos que son artesanales prácticamente, o sea, me refiero a lo minucioso que debe ser, ¿no? Hacer este tratamiento digital que no es automatizado, que a veces es a punta de mouse o a punta de tableta digital, entonces pues sí, su mérito tiene. De hecho, déjame ver si viene aquí el crédito de quién lo hizo, porque habría que agradecerle. No viene, bueno, viene al principio, déjame ver, porque aquí está, de una vez para mencionarlo. Es de Voldenberg, Baldini, Pérez Zúñiga, ¿no? Que me imagino debe ser pues algún cineasta en ciernes o cineasta consumado o editor, pero alguien relacionado evidentemente con esta curaduría muy acertada. Bueno, pues siguiendo un poco con la trama de Macario, pues Macario es consabido ya que pues quiere un guajolote, ¿no? En este caso, y a diferencia también de la novela, bueno, del libro más bien, pues su mujer, a la que en el libro la llaman, la mujer de los ojos tristes, por cierto, pues se roba un guajolote de la casa de los ricos y pues se lo prepara a Macario y se lo manda como lonche para que se lo vaya a comer al monte él solo, porque sabe que ese es el sueño de Macario. Y Macario, pues con esa expresión también, que aquí hay que resaltarlo, ¿no? Evidentemente la actuación de López Tarso, que pues se roba, como debe ser, la película en cuanto a actuación, ¿no? No solo no solo la énfasis en sus diálogos, no solo cómo los dice, sino también esas miradas, ¿no? Esas miradas que a veces son como de niño ilusionado, ¿no? ¿Qué te parece en ese aspecto? Te digo, no el trabajo en cuanto a decir sus parlamentos, sus líneas, sino también esas miradas de ilusión, de ternura, de asombro que le imprime al personaje López Tarso. Es muy expresiva la actuación de López Tarso. De hecho, creo que los dos personajes que se tienen en la película cumplen muy cabalmente con las descripciones que de los personajes se hacen en la obra de Travel. Por un lado, a la esposa de Macario la describen o la nombran, como bien dijiste, la mujer de los ojos tristes, y es inevitable pensar cuando lees esa descripción, es inevitable pensar en el rostro de Tina Pellicer, quien hace el papel en la película, y sus expresiones tristes, efectivamente, sus expresiones con una tristeza contenida, por un lado. Por otro lado, tenemos que a Macario lo describen como taciturno, como muy introspectivo, y creo que algunos de los silencios muy claros, muy representativos, en que vemos casi la descripción de los sentimientos en las miradas, en los gestos de los actores, bueno, cumplen, te decía, cabalmente con las descripciones, y yo creo que fueron un trabajo de reparto totalmente acertado. Pues vamos a ver una de las partes centrales de la película, que es cuando se le aparecen estas tres figuras icónicas, ¿no? De estos que también son tres arquetipos, y como bien lo dijiste, centroeuropeos,
y por lo tanto, por extensión, pues también mexicanos, ¿no? Que se vuelven casi igual universales, al menos dentro del mundo occidental. Vamos a ver su encuentro con el diablo, con Dios y con la muerte. Oiga, compadre, qué bueno está ese guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre y no le voy a invitar nada. Caray, amigo, ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más, yo te regalo mis espuelas de plata. ¿Yo para qué quiero espuela? Ni tengo caballo. Bueno, puedo darte otra cosa. ¿Ves los botones de mi pantalón? Son de oro. Si me das un pedazo de pechuga, nada más un pedacito, te doy estas monedas. ¿Y yo qué iba a hacer con ellas? Nomás que quisiera cambiarlas me iban a cortar la mano por ladrón. Uno como yo no da monedas de oro. Vete, déjame en paz. Bueno, Macario, te voy a hacer un trato mucho mejor. Si me das un ala, nada más una alita, te regalo todo este bosque. Todos estos árboles serán tuyos. ¿Qué me dices? ¿De qué me serviría ser el dueño? Igualmente tendría que cortar la leña y cargarla y venderla. Y además tú no puedes darme este bosque porque no es tuyo. Es de Dios nuestro Señor. Hombre, yo te pido, hazme una pequeña caridad. ¿Tú, señor? ¿Tú quieres un pedazo? Apenas un bocado, si es que tú quieres dármelo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? A ti no te interesa este bocado. Te interesa un gesto que yo haga. Una acción. Tú sabes que yo no he querido nada para mí solo en toda mi vida. Entonces este deseo para ti es un animalito muerto. Apenas un pretexto para hacer que yo me porte bien. Para mí lo es todo. Todo el hambre de mi vida. Todo lo que he dado, todo lo que no he recibido. Perdóname. Yo sé que puedes perdonarme si tú quieres. Yo no quiero convidarte, no quiero. Pero si de veras te interesa este bocado. Antes de pasar a la parte pues que es medular, más que estos dos encuentros, y que por cierto pues viene acompañada de la maravillosa actuación de Enrique Lucero,
Hay que decir que desde un principio pues te meten en la atmósfera y sabes, tienes esta complicidad con Macario, ¿no? Macario sabe a quiénes está encontrando, ¿no? Se dirige a ellos como le dicta su fe, como le dicta aquello con lo que fue criado. ¿Cómo ves esta parte, Pablo? Sí, precisamente hay de antemano una conciencia por parte de Macario de que el momento que está viviendo es trascendental. Uh-huh. El hecho de tener por fin el guajolote tan soñado en toda su vida prácticamente, a partir de ahí todo se vuelve trascendental, tanto que puede estar ante los mayores representantes del bien y del mal, y le parece perfectamente normal, pues que no es un momento común y corriente, ¿no? Está un momento definitorio en su vida, y creo que por esto su actitud tan consciente. Sí, así es, y tan consciente está que luego incluso le explicará a la propia muerte por qué decide lo que decide. Vamos a ver esa secuencia que también es maravillosa y pues es historia del cine nacional. Ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como. ¿No podrías convidarme un pedazo? Ya sabía que no podía ser verdad. Era mucho pedir. Te voy a convidar. Lo voy a partir a la mera mitad. Coge la que gustes. Muchas gracias. ¿Agua? No, gracias. Muy sabroso. Puedo decir que tu mujer cocina muy bien.
te molesta que platiquemos? Trato tampoco a los hombres. Tampoco. Nos vemos un instante y en realidad no hay nada que decir ni tiempo para decir nada. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué me convidaste? Pues tenías mucha hambre. Se notaba re bien. Más de la que haya yo tenido nunca. ¿Y por eso me convidaste? Pues sí. Principalmente por eso. Y al primero que te pidió, ¿por qué a él no? ¿A ese? Claro que ese no, quería engañarme. Sobre todo si no le di a mis hijos ni a mi mujer. ¿Crees que unas espuelas o unas cuantas monedas hubieran podido más que el gusto de mi familia? Pero tú sabes, al segundo, ¿por qué no lo invitaste? Ah, porque él es el dueño de todo lo que existe. De mí, de ti, de todo. A él nada más le importaba verme hacer un gesto. Y después de invitarle habría corrido lleno de arrepentimiento a darle a mi familia y ya no habría comido casi nada. ¿Y a mí? Porque a mí sí. Dijiste que principalmente por mi hambre. ¿Hubo entonces alguna otra razón? Pues la verdad, al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Y entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Me has convidado, me has dado tu compañía y hasta me has hecho reír un poco. Así es que estoy en deuda contigo y voy a retribuirte. Voy a pagar tu invitación a un precio tan alto como nunca lo soñaste. Ahora vacía tu huaque. Dámelo. Esta agua, Macario, es capaz de curar cualquier enfermedad, siempre que yo no tenga una razón para oponerme a la salud del enfermo. Te la doy y piensa que ningún hombre ha sido dueño del poder que deposito en tus manos. Cuidado cómo lo usas. Si tú visitas a un enfermo, me verás siempre junto a él. Cuando yo esté a los pies de su lecho, dale una gota, nada más una gota del agua que te doy, porque eso será bastante para curarlo. Pero si estoy a la cabecera del enfermo, no intentes nada. Morirá. No me crees, ¿verdad? Está bien. Yo haré que en poco tiempo, hoy mismo, tengas oportunidad de creerme. Hoy mismo. Y ten cuidado. No riegues ni una gota porque nunca volveré a darte más. Y recuerda, si me ves a los pies del enfermo, con una gota le darás la salud. Y si estoy a su cabecera, no intentes nada. Esa persona me pertenece. Hasta luego, Macario. Ya no hablaremos más, tal vez, pero vamos a vernos a menudo. Y recuerda, usa bien mi regalo y hazte digno del título de amigo que te doy. Pues mucho que decir de esta escena, ¿no? De toda esta secuencia. Sobre todo también de la actuación del a veces subvalorado Enrique Lucero. Pero pues te paso el micrófono. Enrique Lucero, que es un bueno,
un personaje, un actor que está presente en un larguísimo tramo del cine nacional, que va desde la plenitud de la etapa del cine de oro y llega hasta el preámbulo del nuevo cine mexicano, fines de los 80s. Un actor muy sólido, un actor muy serio. Quizá eso es lo que no lo ha hecho tan valorado, que es muy serio, muy, ¿cómo te diré? Muy solemne podrá ser. No solemne, sino que más bien muy centrado en su quehacer, sin tener presencia fuera de ello. Digo, él no andaba por ahí dando entrevistas. Yo no conozco ni una sola entrevista que le hayan hecho nunca, a pesar de la carrera tan larga, tan vasta. No andaba en programas de televisión, no andaba en ninguna otra actividad que no fueran sus participaciones en el cine. ¿No? Y te digo, de una carrera larguísima, desde fines de los 40 hasta fines de los 80. Lo vimos en Canoa, en un papel, ya lo habíamos dicho, ya habíamos hablado de uno de sus personajes, de los personajes que encarnó, era aquel sacerdote que controlaba al pueblo de Canoa y que atiza a la población a cometer el acto tan atroz que cometieron. Entonces te digo, yo creo que es tan centrado en su carrera de actor y tan entregado a cada uno de sus papeles, que no hacía más que eso y no andaba por ningún otro lado. No, él no andaba de diputado, por cierto, no andaba, no tenía, pues te digo, no tenía más vida pública, digamos. A lo mejor era por la nacionalidad, ¿no? Ya ves que fue nacido en Texas. Pues sí, probablemente, pero bueno, no vería tanto la atención. Yo creo que más bien era su propia personalidad, porque pues sí logramos, bueno, creo que se nota una personalidad seria. Creo que es el término que para mí mejor lo describe. Y serio con todo lo que implica, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la seriedad en cuanto al ánimo, pero por otro lado también en cuanto a la solidez que imprimen sus trabajos. Y el propio timbre de voz también serio, ¿no? Muy particular. Sí. Sí, así es un gran actor, un pilar, te digo, de cine, y que estuvo presente en un periodo larguísimo, que prácticamente abarca, te decía, desde la plenitud del cine de oro hasta la puerta al nuevo cine mexicano. Sí, y tuvo sus protagónicos, pero en películas menores, ¿no? Por ejemplo, en Ángel del Barrio, en El Viaje, que es una película muy interesante, que ni siquiera se consigue, pero es buenísima también. Lo que pasa es que sí, pues a lo mejor eso, le faltó publicidad y pues igual por el mismo carácter, como dices, pues no tenía la misma exposición, ¿no? No tenía la misma prominencia que los otros, que pues se sabían vender también y los sabían vender. Así es. Y bueno, en cuanto al personaje, fíjate que hay algo bien interesante, porque no recurrieron aquí a un retrato fantástico de la muerte, a un retrato supernatural, sino que le dan a la muerte un cariz más humano,
y eso lo hace muy interesante, lo hace de alguna forma casi entrañable, cosa que no pasa en la noveleta de Traven, que es una donde, calaca, ¿no? Con sayal. Sí, es un esqueleto, porque de plano dice, sonreía con su boca sin labios, ¿no? Con su cara descarnada, y aquí en cambio pues vemos a un, o sea, pueden haber recorrido a mayor maquillaje, por ejemplo, o de plano, como te decía, una representación fantástica, y no optaron, porque me parece que es una decisión optar por darle una imagen humana. Obviamente las ojeras, obviamente el maquillaje que acentúa lo demacrado en el rostro del actor, pues es una, digamos, una representación de lo que debe ser el papel. Pero creo que la decisión de darle un cariz humano es importante y nos acerca mucho más. Y además nos tiende uno de los primeros juegos, o nos propone uno de los primeros juegos para creernos, ¿no? Porque la obra, la noveleta misma, pero la película mayormente, pues nos propone una suspensión de la realidad, y nos dice, oye, créete esto, y es algo de lo que de lo que tenemos que resaltar como un valor cinematográfico, la suspensión de la realidad, de la incredulidad, ¿no? Para creernos una historia, para creernos una historia, y aceptar los distintos juegos, no aceptar que ese es el diablo, aceptar que esa es la representación de Dios, aceptar que este personaje es la muerte, aceptar la historia misma, y creérnosla, a pesar de la vuelta de tuerca que vamos a tener al final, que digo, no es exclusiva de la película, viene desde la historia de Traven, pero aceptamos el juego, ¿no? Aceptamos el creernos lo que nos están contando y lo que estamos viendo, y esa es una de los grandes valores del cine en general, y esta película por eso creo que se inscribe como una de las joyas universales pues de este arte. Pues vamos a ver un punto de inflexión, que es cuando Macario pues cae, podría decirse, después motivado obviamente pues por su pobreza y porque pues lo tiene a la mano, cae en la tentación de hacer negocio a partir de este don que le regala la muerte, un don un poco truculento, ¿no? Que así lo vamos a ver al final. Creo que Macario, algunos interpretarían que se ve burlado por la propia muerte, pero vamos a ver esa parte, esa primera curación. Ya curó a su hijo, y por cierto, cómo explican, ¿no? Lo de su hijo, si recuerdas precisamente en el relato original, pues nada más le da algo así como un retortijón mortal. En cambio, más enigmático, precisamente nos sume más en esta atmósfera, que se cayó al pozo, y recuerdas que le dicen, parecía como si alguien lo llevara de la mano, ¿no? También esa parte es muy, muy, me parece un gran acierto también de guión, ¿no? Sí, porque era como para hacerte pensar que la muerte misma le hizo una demostración, o le ponía ante sí a una demostración a Macario para que comprobara y creyera lo que le había prometido, ¿no? Lo que le había ofrecido. Entonces, para mí la interpretación es esa. Fíjate que en cuanto al guión, creo que debemos resaltar, es algo bien importante, y es algo sobre lo que creo que vale la pena reflexionar. El guión lo hace Gabaldón. Y Carballido. Lo hace el mancuerno con Emilio Carballido. Es decir, un escritor de altos vuelos, un escritor que estuvo muy, muy
metido en los temas de la difusión cultural y de la difusión del teatro. Fue un pilar de la difusión cultural en su tiempo. Estuvo muy relacionado con distintas universidades, con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Con los libros de texto también. Sí, con los libros de texto. Entonces decimos, un escritor de de alto nivel. Y en aquellos tiempos, los escritores de alto nivel se involucraban en el cine. Y creo que por eso tuvimos, también en parte, por eso tuvimos el gran cine que podemos jactarnos, ¿no? Porque Carlos Fuentes colaboraba como guionista, Gabriel García Márquez colaboraba como guionista, Vicente Leñero, Juan Rulfo colaboraba como guionista. Vicente Leñero es mucho más acá, mucho más cercano en tiempo, pero había época, grandes figuras de la literatura. Incluso creo que Javier Villaurrutia por ahí tuvo alguna, en los años 40 tuvo alguna intervención como colaborador en guiones. Es decir, de nombres que en la historia de la literatura están con letras doradas, intervinieron como guionistas, como colaboradores en los guiones de muchas de las grandes películas que hicieron nuestro cine. Y creo que es muy notorio esto, por eso los grandes aciertos, por eso esa solidez en la forma de contar las historias, en los diálogos, en las ¿cómo te dirían? En los juegos de palabras y en los juegos de ideas que nos presentan muchas veces los guiones y los diálogos en las grandes películas. Creo que se lo debemos a eso. Y la reflexión llega mucho más acá al pensar que en estos tiempos hay grandes vacíos y es muy notorio y se refleja en el cine, por ejemplo, el que no tengamos grandes nombres ya como vimos, porque actualmente aquellos digamos así, ya pues a los grandes figuras de la literatura están todas vacías. Sí, y fíjate que es interesante lo que nos dices, porque se ganaba profundidad en los diálogos, ¿no? Y a veces, ya desde un punto de vista un poco más técnico de la literatura, se puede pensar que sobre todo los escritores que son grandes adjetivadores, pues a lo mejor al no tener siempre una voz en off, que en algunas películas resultaría un poquito forzado, un recurso metido con calzador, pues a lo mejor te quitas o no puedes disponer de condicionar la adjetivación, que es un recurso pues muy rico de ciertos escritores, sobre todo por ejemplo de García Márquez, ahorita que lo mencionas, pero sin embargo pues en construir, el reto está en construir con lo que tienes, ¿no? Y que son los diálogos. En este caso, por ejemplo, pues sí recuerdo esa película de Tiempo de Morir, ¿no? Que fue de hecho pues la primera en la que formalmente pues incursionó en el cine García Márquez, y creo que fue, no sé si fue o una de las primeras o la ópera prima de Ripstein. Sí, digo, todas esas aportaciones que hicieron las grandes figuras de la literatura en el cine arrojaron resultados excelentes y arrojaron una marca muy particular, ¿no? Que esa relación con la literatura, esa simbiosis con la literatura es tan importante porque también tuvimos literatura de oro, así como tuvimos un cine, tuvimos una literatura de oro
de Juan Rulfo, pasando desde luego por y con las agregados de gente que venía de fuera, pero que se quedaba aquí, que se hacía, se apropiaba de la nacionalidad, o se buscaba el cobijo de la nacionalidad mexicana, y se impregnaba del espíritu, digamos, de la literatura mexicana, y daba pues esa riqueza que ahora no tenemos, y que por fortuna en aquel tiempo quedó impresa también en el cine, quedó dejando su cine, y es algo muy muy valioso, y que pues, se presta a esta reflexión tanto de la riqueza que tuvimos entonces como de la carencia de hoy. Sí, es que creo que podemos resumirlo en una frase, es que ahí sí teníamos industria, ahora ya no hay industria. Bueno, teníamos industria y teníamos un espíritu creativo, porque pues la literatura no estaba tan, ¿no? Pero te digo, esta simbiosis que había entre literatura y cine funcionó de una forma perfecta. Creo que debe ser, como creo, porque finalmente el cine, creo, es una extensión de la literatura. La literatura nace de contar y preservar las historias, de dar a conocer las gestas de héroes o los sufrimientos de pueblos, de personajes. Y el cine de alguna forma recoge la literatura y muestra como las imágenes en movimiento. Entonces, en este tiempo funcionaba esa simbiosis que debía ser natural, funcionaba a la perfección. Y otra vez, una vez más lo digo, y hoy vemos en la pobreza de nuestro cine de nuestra literatura. Ahí ya no te escuché bien. A ver si nos puedes repetir esa última frase, por favor. Te decía que en la pobreza de nuestra cinematografía actual vemos las carencias que tenemos en nuestra literatura. Sí. Sí, y aparte se ha perdido, yo creo, también la propia costumbre de esa simbiosis, ¿no? No hay literatura, no está presente ni la buena ni la mala, sino simplemente vemos un cine que cada vez se aleja más de ella. Entonces, pues sí, no hace más que hacer que nos ciñamos a los clásicos en este sentido. Vamos a ver ahora, pues esa escena que comentábamos, que es el punto de inflexión, ¿no? Cuando cura a la esposa de don Ramiro. Don Ramiro. Ya puedo curar a su mujer. ¿Y cuánto vas a cobrarme? ¿En cuánto estima la vida de su mujer? Pues te daré 10 onzas de oro. ¿Eso vale para usted la vida de su mujer? Al médico le doy solo 1 onza. Pero yo voy a curarla. ¿Y cuánto quieres? Yo quiero 100 onzas. ¿100 onzas? Está bien, te las daré. Pero cuando esté completamente sana, ¿lo oyes?
corazón. Es la madrugada, mi vida. ¿Y por qué estás levantado? ¡Qué sueño tengo! La curaste. Y dije que lo haría. Bueno, hay que pagarte, claro. Habíamos dicho... Era bien caro, ¿eh? Deme las 10 onzas, con eso me basta. Yo no quiero su enemistad, sino su gratitud. Toma, aquí tienes tu dinero. Pues le llega la prosperidad a Macario y este es un viaje sin retorno. Vamos a ver precisamente cómo es que se gesta. ¿Qué haces, marido? No has dormido en toda la noche. Hago negocios. Oye, ¿no te acuerdas tú quién más de nuestras amistades está enfermo? Aparte de los que voy a decirte. Mira, don Manuel Centeno de la Barrera, don José Luis Torres Salazar, el señor conde Francisco de Valderrama. Y con la ayuda de Ramiro, pues Macario se vuelve un curandero reputado y muy prodigioso, ¿no? Esto es pues otro punto de inflexión interesante del que igual tenemos que hablar ya a nivel de la historia. Sí, un patrocinador. Macario encuentra un patrocinador. De alguna forma comienza con la perversión del don que había recibido Macario, ¿no? Que en principio era algo totalmente sano, totalmente bueno, y empieza a pervertirse a partir del mercadeo al que se presta gracias al patrocinio de Don Mundo. Entonces no es una es el primer patrocinador, es promotor, pero es el que da pie también a esa perversión del don recibido. Sí, y pues luego vemos que va curando a mucha gente. De hecho hay un pequeño corrido, ¿no? Que no podía faltar también pues la sección musical en el cine de aquellos tiempos. Le hacen pues su despacho a Macario para que cure. Empieza a hacerse pues un poquito también de la enemistad del médico y del carpintero, ¿no? Que hacía los ataúdes, que pues los va dejando sin trabajo. Y pues aquí la historia sí difiere mucho en cuanto a la obra original, porque pues se ve ya más claro que Macario pues es denunciado ante la Santa Inquisición, ¿no? Y entonces pues es ahí donde empiezan a ir las cosas pues un poco mal. Bueno, se ve también ese montaje musical donde se dice que no a todos puede curar, que eso está muy claro. También lo ponen igual de manifiesto en los diálogos. Y pues Macario se hace de muchos bienes, ¿no? De una gran casa, pero sin embargo, pues vemos aquí cómo el médico lo denuncia con la gente de la Santa Inquisición. Vamos a escuchar, a ver y escuchar.
Así que este Macario hace curaciones milagrosas. Es brujo, ¿no? No, brujo, no. Lo que pasa es que la Virgen Santísima lo ayuda. Le dice cómo curar. Ninguna virgen. Es el mero arcángel San Gabriel. Se cree que la Santísima Virgen se iba a molestar en venir. Para eso tiene a los arcángeles, para sus mandados. Pues yo nunca he olido perfume de incienso cuando pasa Macario. Más bien lo contrario. ¿Y a qué huele? ¿A azufre? No, huele así como a cristiano, como a sudor. Muy curioso todo esto, ¿no? El viático. La extrema unción. ¿Quién se irá a morir? Ese viático es para una viejecita que llegó enferma ayer. Pero ya Macario le dijo que no tiene remedio. Así es que también sabe quién va a morir y quién no. También. Qué sabiduría, ¿verdad? Adivinación. Pues ya vemos que ahí se va firmando o se va marcando el destino de Macario, ¿no? En un ambiente de pues exacerbado fervor religioso, pues a Macario le cae la ley que era la de la iglesia en ese tiempo. Ha acertado, ¿no? ¿Cómo ves esta parte, esta inclusión de toda esta trama en el guión de la película? Hacen jugar uno de los peores defectos que tenemos como personas, como seres humanos, y la envidia, le hacen jugar un papel importantísimo. Eso no se ve en la letra de TV, no se ve en la historia de los hermanos Grimm, el dejado de la muerte. No sé qué tan mexicano sea esto, parece que sigue siendo muy universal, pero insisto, hacen jugar un papel importantísimo a la envidia, porque es el ver el progreso del prójimo lo que origina la caída del mismo, ¿no? El declive del mismo. Por ahí el momento musical un poquito a cuña que entra, ¿no? Un poquito a fuerza. Me parece como que no venía muy, vaya, no era muy propicio el momento, y sin embargo pues, no tiene nada más para recordarnos que estamos viendo una película mexicana, así es que debe tener su corrido y su momento musical. O a manera igual de elipsis, ¿no? Puede, pero fíjate que no me parece tan necesaria la elipsis, pues en esta abordaje de la historia que hacen en la película, vemos este periodo de fortuna de Macario, lo vemos muy efímero. No sucede como en la novela que nos dicen que los hijos incluso llegan a ir a estudiar al extranjero y se hacen mayores, y Macario llega viejo. Sí, llega viejo después de una vida próspera, ¿no? Ajá, aquí lo vemos como una llamada de petate. Sí. Un momentito muy breve. Más dramático, entonces, ¿no? Sí, lo hace, efectivamente, lo hace mucho más dramático, mucho más angustiante. Porque le dura muy poco la gracia, le dura muy poco la bendición. Por tanto, no me parece que el corrido funcione como Luchi, porque no nos lleva muy lejos, es muy ¿no? breve. No nos lleva muy adelante en el tiempo. Sí, es más una descripción de lo mismo que están haciendo, por eso digo que entra forzado, entra como que solo por no dejar de incluir en un grupo musical. Pero bueno, digamos que quizá el único punto que yo criticaría es la cuota musical, ¿no? Propia de también de esos tiempos. Bueno, pues sí, te digo, sí, dime. Solo para recordarnos que estamos en una película mexicana que en esos tiempos pues iba de corrido, eran pues, sí, muy musicales.
Bueno, después fíjate que viene una parte también muy interesante, que esa es me parece también otro de los aciertos de guión. Esa, bueno, a Macario, vamos a ver un poco el interrogatorio, pero posteriormente esa muestra que le piden, ¿no? De sus poderes curativos, que le pide el Santo Oficio, estando en los calabozos también. Esa es una parte muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver primero cómo lo interrogan, ¿no? Cómo lo interrogan, pues de una manera, pues ahora sí que bien aplicado el término, inquisitiva. No parece muy cuerdo lo que respondes, Macario. Recuerda que si este tribunal te descubre mintiendo, sabrá extraerte la verdad por medio de la tortura. Yo lo juro, señor, que he dicho toda la verdad que puedo decir. ¿Cuándo empezaste a curar enfermos? Ya lo dije, señor. El primero fue mi hijo. ¿Cómo es que supiste curarlo? Pues, señor, andando en el monte se aprende lo que menos espera uno. Si fuéramos contigo al monte, ¿aprenderíamos a curar también? Pues dependería de sus mercedes y no de mí lo que aprendieran, señor. ¿Y no fue acaso el demonio quien te enseñó a curar, Macario? No, señor, como el demonio, no. Yo diría que fue más bien cosa de Dios nuestro Señor, y puede que hasta de la Santísima Virgen. ¿Y cómo sabes quién va a morir y quién no? ¿También aprendiste eso en el monte? Pues eso más bien con los enfermos mismos, señor. Con la práctica no hay error posible. ¿Y en qué lo notas? ¿En los ojos? En los pies y en la cabeza, señor. Oficial, que espere afuera el preso. Vamos a deliberar. Vamos. Si este hombre es un charlatán, el castigo consistirá únicamente en cortarle la lengua y ponerlo en la picota una semana. Pero si tiene pacto con el demonio, entonces el tormento y la hoguera. Por eso creo que es necesario deslindar muy claramente si es charlatán o brujo. Para eso se me ha ocurrido una prueba. ¿Una prueba? ¿Y en qué consiste? Muy sencillo. Algunos de nuestros presos están enfermos, ¿no? Cierto. El judío blasfemo se encuentra agonizante. Bien, pues vamos a poner a todos los enfermos en una celda y vamos a colocar también a alguno que esté muy sano. Algún soldado, el verdugo. El verdugo es una fuente de salud. Y que este Macario nos diga entonces qué es lo que va a ocurrir con cada quien. Así sabremos si es charlatán o brujo. Muy buena idea. Excelente, ¿verdad? Y podemos poner también al condenado a muerte, que será ejecutado mañana. Cierto. Encargaos de dar las órdenes. ¿Están ya todos los enfermos? Todos. Bien. He reservado estos 2 canastos. En uno se acostará el condenado a muerte. Tráigan. En el otro estarás tú. No me hagan acostarme aquí. Yo no quiero tener que ver con brujos. Vamos, no seas idiota. ¿Qué te puede hacer el brujo? Si lo supiera yo, no tendría miedo. Déjeme usted mi oficio. Yo solo sé torturar y estrangular. Y eso sí lo hago bien. Si quiere usted le lleno de plomo las orejas al brujo. Pero no quiero estar aquí tirado y que me dejen solo con él. Basta de lloriqueos. Quítate esa capucha y acuéstate. Avisa que todo está listo. Y el corazón me late como si se me fuera a romper. ¡Por favor! ¡No me hagan hacer esto! Ya cállate y obedece. Tiemblas, sudas y estás blanco. Eso es bueno, porque pareces más enfermo que nosotros. Por piedad. Si continúas así, vas a tener motivo para llorar. Pido que lo dejemos solo con los enfermos. Solo así puede brotar su sabiduría. Le daremos gusto. Dejémoslo solo.
¿Y este que se ve tan mal, tampoco? ¿Ninguno qué? Sí. Yo sí. ¿Yo qué? ¿Qué es lo que yo sí? Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Veamos. Van a vivir todos menos uno. Ya lo dije, charlatán. Claro que morirá el agonizante, ¿no? Vivirán todos menos aquel. Miren a quién fue a escoger. Ya te quedaste sin lengua, Macario. No será necesario quemarle, ¿eh? Hasta el condenado a muerte va a vivir. Dile al moribundo aquel que se levante. Está muerto. Se le paró el corazón. Esto es fuerte, ¿eh? Traigo un indulto de su excelencia. El condenado a muerte sufrirá solamente la cadena perpetua. Indultado. Indultado para que pueda desde la celda elevar sus plegarias pidiendo por la salud del hijo de su excelencia, el señor virrey, quien se encuentra muy enfermo. Infernal. Verdaderamente infernal. Sin la menor duda, es un brujo. Lo supo con toda exactitud. Y en cuanto al agonizante, resultó que fingía para evitar el tormento. Estaba bueno y sano. Es raro. Pues toda esta secuencia la dejé completa, pero creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque, como te decía, pues es de las grandes inclusiones que tuvo la obra con respecto a la base, al material de base, y la enriquece muchísimo. ¿Qué te parece? Que además nos muestra claramente cómo la impartición de justicia puede estar totalmente amañada, ¿no? Si ya hay la presunción de culpabilidad, pues haga lo que haga, va a ser castigado, ¿no? La única diferencia es que el castigo puede ser menor o mayor, pero ya está dado por culpable antes del juicio, y el juicio funciona solo como un pretexto, como un trámite, y además son preguntas amañadas, es un proceso ya pues ya viciado, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar pues en lo inexorable del destino de Macario, que ya quizás estaba trazado desde mucho antes, desde la muerte, y nos va a llevar a una reflexión final más adelante. Así es que sí, efectivamente, todo este pasaje, su juicio y su condena, pues para mí son eso, una muestra de lo inexorable de su destino. Pues precisamente ahí es donde se empieza a fraguar su última andanza. Su esposa lo va a ver a los calabozos, él es pues llamado por la esposa del virrey. El virrey le promete pues hacerlo médico de la corte, darle pues su aprobación para que ejerza ya con toda soltura y obviamente pues indultarlo de todo de lo que estaba acusado. Pero sucede lo siguiente.
puede ser. Este sí que no puedes llevártelo. No sabes que van a torturarme y a quemarme si te lo llevas. ¿Qué haces ahí? Pásate para acá. Te lo pido en recuerdo de aquel guajolote. Pásate para allá. Déjalo que viva. Pero si tú me has metido en todo esto, yo no te lo pedí. Nada puedo hacer. Es un mandato supremo. Piensa en mis hijos cuando me vean ardiendo. Y piensa en mí cuando me estén achicharrando y esté todavía vivo y dando de gritos. Déjame que lo sane. Por favor, amigo. Tú me has llamado amigo. Demuéstrame que lo eres. Déjame que lo sane. Permítele vivir. ¡Abrid! ¡Abrid, por favor! ¡Se ha salvado el niño! ¡Abrid! Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué tal, Macario? Llegas a tiempo. Y como siempre estoy dispuesto a ayudarte. ¿Ves cómo te equivocaste de convidado? Si hubiera sido yo, nada de todo esto te hubiera sucedido. Ven, voy a hacerte triunfar en grande. Ven, apúrate. Yo no quiero tu ayuda, ya te lo dije. Vete, déjame. Bastantes cosas me pasan. Y encima tú. Otra vez tú, señor. No los dejes que me alcancen, señor. Eres tú quien los arrastra, Macario. Quienes te siguen son tus acciones. No corras más y enfréntalas. Piensa en salvar la parte tuya que no muere. Piensa en ti mismo. Piensa en tus actos. Pésalos y júzgalos. Tengo que huir, señor. Tengo que huir. Por cierto, antes de pasar a la escena culminante, me gustaría también destacar esta parte que es otra buena inclusión, me parece, que es como una especie de reprise, como en la ópera rock, ¿no? Como en las obras de ópera rock, que vuelven a salir estos dos personajes para el colofón. Eso también igual no viene pues en el libro, pero me parece una buena inclusión para cerrar, ¿no? Se los vuelve a encontrar a los tres. Bueno, más bien a quien sí se encuentra pues es a la muerte, pero vuelve a encontrarse a Dios y al diablo. Dándole un toque muy dramático además a la historia, porque precisamente a esa manera de reprise le muestran en primera cómo quizá puede darse cuenta que se equivocó de convidada, ¿no? Como se lo dice el diablo. Uh-huh. Y por otro lado, pues abriéndole las posibilidades de, bueno, el personaje de Dios no le ofrece una alternativa, pero el diablo sí. Entonces hace
momento mucho más dramático, mucho más interesante, y sigue siendo, creo, insisto, una aportación de la literatura, una aportación del oficio literario de que hemos trabajado en el guión. Pues vamos a ver la escena culminante, que también es otra gran inclusión. Bienvenido a mi gruta, Macario. Dime, van a alcanzarme. ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado. Y ahora más que nunca estoy contigo. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven. Mira, Macario. Esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Míralas arder. Son de distintas eras. Cada una es única. Duran más o menos según la materia que alimenta la flama. ¿Ves este cabo? Esta es la vida del hijo del virrey. Mírala aquí, una vida. Mira qué frágil es, qué preciosa y qué breve. Como una mariposa de la larga eternidad. Y con esto has jugado y comerciado, y jamás entendiste los alcances del don que te di. Mira esta flama. Ahora ha muerto el hijo del virrey. ¿Por qué hiciste eso? Era el momento. Hay un orden mayor, hay leyes, hay todo lo que no entiendes. ¿Y mi vela? Mi flama, ¿dónde está? Déjame verla. Se está apagando. Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macario. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. No, no la toques. Ya sé lo que vas a hacer. Es inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? ¡Macario! 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 Nunca regresó tarde. Siempre a la puesta del sol. Y ahora que se había ido tan contento. ¡Macario! ¡Macario! ¡Acá está! Está dormido. Macario. Macario.
Estabas como un niño, con tu capricho. Me alegro tanto haberte podido dar ese gusto. La vida no fue fácil, Macario. Pero fue buena vivirla juntos. Pues ahí termina, ¿no? Con los ojitos tristes precisamente de Pina Pellicer, que por cierto, como dato curioso, su hermana, Dora Pellicer, fue mi maestra de la materia de políticas lingüísticas, ya viejita, hermana de ella y de Pilar Pellicer. Pero pues mucho que decir, ¿no? De toda esta escena culminante de las velas, maravilloso, pues esa metáfora de todas las almas humanas, ¿no? Concentradas en una gruta que es regentada por la muerte misma. Y aquí hay otra diferencia también con respecto al libro, ¿no? Que aquí todo tiene, pues termina siendo algo onírico, ¿no? Termina siendo pues probablemente un sueño. Y dice que si estoy llorando, no estoy llorando, dice Catarinita Oficial, no estoy llorando. Y aparte, en el libro no vemos toda esta riqueza, no vemos toda esta pues adición tan suculenta que es lo de las velas, y aparte a ese Macario viejo, pues la muerte le tiene al final condescendencia y le regala su propia muerte de joven, ¿no? Lo regresa a ese momento en el que termina pues también la película, que es que Macario no se pudo acabar su guajolote y murió, ni siquiera, más bien nos hacen pensar que incluso pues medio guajolote que aparece en huesos, pues fue lo que se comió la muerte. Así que pues, ¿cuál es tu análisis de esta última maravillosa secuencia, Pablo? Bueno, la gran diferencia, bueno, de las grandes diferencias con la obra de Traven es efectivamente la inclusión de la gruta de velas, de almas, que es un rescate de la historia original de los hermanos Grimm, donde sí aparece esta metáfora de las velas, de las llamas de las velas. Aquí vemos esta, y es clarísimo el trabajo importante y el trabajo exhaustivo que se hizo a la hora de confeccionar el guión, porque rescatan, sabiendo que la obra de Traven estaba de una forma apoyada en aquella historia de los hermanos Grimm, pues van a la fuente original y rescatan ese pasaje de la gruta, de las veladoras, ¿no? Lo cual lo hace muy rico. Y decía yo en un principio que de pronto nosotros veíamos, bueno, yo en su momento lo veía como algo muy mexicano, algo muy nuestro, y sin embargo es algo muy universal, y creo que lo hace mucho más rico, hace mucho más grande esta obra. Efectivamente, en la obra de Traven, Macario hasta el final de su carrera como médico, digamos, doctor, como curandero, tiene un final feliz, tiene un final en que incluso agradecido nuevamente por la muerte, por haberlo convidado, por haberlo tocado, y tiene una muerte posible, un final muy tranquilo, un final con logros, sus hijos que estudiaron en el extranjero, que crecieron, que prosperaron. Y en cambio aquí en la película, además del rescate del elemento de las veladoras, también hay un discurso moralino, ¿no? La muerte, en lugar de acoger buenamente a Macario, pues termina regañando por haber traficado, por haber comerciado con el don que le regaló.
quizá yo no estaría tan de acuerdo con esta parte, ¿no? Porque todo el tiempo la muerte fue testigo y estuvo presente, y fue cómplice, digamos, de ese tráfico. De ahí que muchos digan que Macario se vio burlado por la muerte, ¿no? Sí, y fíjate que le da un toque trágico, pero le da un toque trágico, pero creo que sí deforma un poquito la espíritu original de la historia, este punto del regaño de la muerte, te digo, e incluir un asunto ahí moralino. En fin, por ahí están diciendo alguien un comentario, no se escucha bien mis comentarios. Pues ahorita se está escuchando un poquillo viciado, pero sí creo que se ha escuchado bastante bien durante pues el resto del programa. Creo que sí. Bueno, yo que lo estoy recibiendo. Por favor, pero perdonen las dificultades técnicas. Pero bueno, a pesar de ello estamos aquí con los ánimos a favor de las intenciones. Sí, de hecho, para la próxima igual podríamos intentar por la llamada de Telegram, que ha demostrado también ser un poco más nítida en calidad. Vamos a calarle por ahí. Sí, vamos a probar. Y volviendo a lo que estábamos teniendo, las grandes diferencias, pues el rescate del pasaje de las veladoras, de la caverna con las veladoras, la inclusión del regaño moralino en la historia, y el desenlace que, bueno, pues es una vuelta de tuerca muy frecuente en el cine actual, más en el cine hollywoodense, que te llevan hora y media pensando que una cosa resulta que era otra. Aquí se maneja de forma magistral. Estaba presente ya en la obra literaria, eso sí, pero creo que aquí en forma cinematográfica se hace mucho más fuerte, mucho más vivo, y nos lleva a abrir pues varias posibilidades de qué fue, ante qué estuvimos, ¿no? Si fue una historia fantástica, una historia que podemos inscribir dentro del realismo mágico muy latinoamericano, y que estuvimos viendo una historia en la que aparecía Dios y el diablo y la muerte, y que Macario ejercía una suerte de magia, y que esa historia fantástica incluye una vuelta en el tiempo, un regreso en el tiempo, o bien estuvimos ante una historia realista en que hemos visto el viaje, o no más bien el viaje, sino el trance agónico de una persona que se murió por una indigestión masiva, ¿sí? No llegó ni siquiera a acabar el juego, y que en ese trance de fallecimiento tuvo una alucinación en la que tuvo la posibilidad de acceder a una vida mucho mejor de la que había tenido hasta entonces. A mí esta opción, digamos, me parece mucho más interesante, porque siempre he pensado que los sueños en general son un truco de nuestro cerebro para contarnos algo mientras no nos ocupamos, para entretenernos con ello. Y este trance agónico, pues a lo mejor es un sueño que tu cerebro te hace correr, que te pone una historia a correr, pues para que lo pases menos mal, entonces mismo, ¿no? Lo vamos a ver próximamente en otra película, que ya tenemos portada para comentar.
es El laberinto del fauno. Que Guillermo del Toro llevó pues ya casi al grado de perfeccionamiento, ¿no? Esta forma de narrativa, ¿no? De la doble interpretación. Así es, y donde podemos ver, bueno, y vemos aquí, regresando a Macario, vemos pues lo que estamos viendo es la imaginación agónica del personaje de Macario, esa peliculita que solamente le pone para lograr un bien morir, o un morir, digamos, más o menos entretenido, en el que él se imagina de su mente y le cuenta que tuvo una vida, o que tuvo como te diría, como una vida alterna, en que por un momento fue próspero, fue feliz, y pudo disfrutar de los placeres que en la realidad le fueron negados rotundamente. Fíjate que aquí Claudia Morgado, que esperaba con ansias esta película precisamente, o más bien este programa, pues me hace reflexionar, que dice que todos murieron excepto López Tarso, ¿no? A fin de cuentas, pues la realidad en cierto sentido va superando a la ficción, ¿no? O va haciendo más bien juego poético con la propia ficción. Y pues parece que el que pactó con la muerte en los hechos prácticamente es López Tarso, que su velita sigue encendida. Sí, bueno, pues es una es interesante, pero es un dato curioso que todos el resto de los actores han fallecido, y él no, el que estuvo tan en riesgo, ¿no? Pero bueno, volviendo pues a la historia, estas dos vertientes, estas dos posibilidades, ¿qué fue lo que vimos? Se me hace muy interesante. No sé tú qué opinas acerca de esta otra alternativa de haber estado en una obra de realismo mágico que incluye una regresión en el tiempo. Sí, pues creo que el juego de la doble interpretación pues es más bien lo más rico en su conjunto, ¿no? Para que precisamente terminemos con ese, pues es otra inclusión igualmente acertadísima de guión, creo que la más acertada de todas, y por eso me parece que está en la parte culminante, porque pues también no venía en la obra original, y creo que pues eso enriquece muchísimo la obra, ¿no? Sin duda, pues sí, en esencia la construcción de la obra es como tal realismo mágico, sin duda alguna, pero con este plus de la doble interpretación, que pues ya, como te digo, y como pues lo vamos a ver más adelante, pues Guillermo del Toro lo llevaría a extremos de perfección, pues lo hace una obra muy sólida para mí, o sea, tanto te vayas por una beta o por otra, creo que en general la construcción de una obra de audiovisual, en este caso, de realismo mágico, y con el plus de esa doble interpretación como colofón, que tampoco lo ves venir, y sobre todo si te apegas al material de base, pues es buenísimo, digamos que es muy acertado, por eso una obra pues irrepetible en ese sentido, y una joya del cine nacional, como precisamente pues ya aquí le pusimos ese calificativo en el programa. ¿Con qué, o bueno, si tienes otras, más bien algún otro parecer, Pablo, sobre esta obra? Las palabras finales de Mujer de los Ojos Tristes, con sus ojos más tristes que nunca, las palabras finales que dedica a su esposo difunto, híjole, a mí me provoca un nudo en la garganta, y creo que es algo a lo que muchos aspiraríamos, a una despedida de esa forma. No sé si pueda repetirlo, te agradecería que me sugirieras si es posible ese último discurso de la ya viuda de Macario.
Sí, vamos a verla porque sí es un colofón también muy interesante, ¿no? Que por cierto, igualmente, así como Macario, pues tiene ese encuentro con estas figuras arquetípicas y se lo toma con toda naturalidad, pues también ella misma se toma con mucha serenidad, ¿no? El ver a Macario ahí muertito, casi como si lo hubiera igualmente visto venir, ¿no? Como si no tiene una reacción de sorpresa o un arrebato de dramatismo, sino que es muy, muy serena y muy entrañable la forma en que reacciona. Vamos a ver y escuchar nuevamente, o más bien la secuencia completa final. Está dormido. Macario. Macario. Estabas como un niño, con tu capricho. Me alegro tanto haberte podido dar ese gusto. La vida no fue fácil, Macario. Pero fue buena vivirla juntos. Macario, voy a hacer que los hijos sean como tú. Hombres buenos. Ni siquiera se pudo terminar el guajolote. Pues evidentemente, por cierto, la espejeamos para tratar de volar por debajo del radar de los derechos de autor. Pero bien, pues esta fue la escena culmen de Macario y este fue el visionado en el que nos acompañaron a nosotros. Así que pues ibas a comentar sobre esta escena, Pablo. Sí, sobre el monólogo de Los Ojos Tristes, la vida de Macario, las palabras que le dedica, en la que vemos que, bueno, obviamente no hay rastro alguno de aventura que vivió en solitario Macario al momento de su muerte, y ella pues está centrada en su vida de esfuerzo, de pobreza, de sacrificio, y aún así le agradece y aún así aprecia el haber compartido su vida con él. Es algo, decía, que creo que muchos aspiraríamos en un momento dado, el ser apreciados de esa forma, y le da un toque muy humanista, muy sentido. Ahora creo que la cierra de forma magistral, y te deja ahí además el pepe en la mano, ¿no? Con la idea esta de que ni siquiera se acabó el guajolote. Uh-huh. Se comió medio guajolote y se manifestó. O bien, efectivamente, estuvo la muerte como presencia y le ganó y se comió su medio guajolote y ya ni lo probó, lo cual sería más triste. Uh-huh. Pero bueno, pues te deja ahí. Es con la que yo me he ido siempre. con ese, te deja con ese último
esa última trampa, ese último acertijo. Y bueno, pues en general, una obra grandiosa, la primera película mexicana que estuvo nominada a un Oscar, una obra que al día de hoy sigue presente y sigue vigente, está viva entre nosotros como sociedad, tanto como obra cinematográfica como referente cultural. Incluso te cuento que alguna vez viendo comer a unos muchachos y uno de ellos se apartaba un gran porción de comida, al otro le decía, cálmate tú, Macario, tienes que compartir, no esto para ti. Entonces, una obra que está con nosotros permanentemente, como siempre, les invito a tomarla, a hacer suya, a impregnarse de ella y a verla en su justo valor. Como siempre les digo, si no la han visto, corran a verla, y si ya la vieron, denle otra visitada que espero sea mucho más rica luego de esta charla que hemos tenido. Pues sí, digamos que esto pretende ser pues material complementario para la experiencia de la película, ¿no? A fin de cuentas, pues lo que estamos exponiendo es nuestra propia experiencia, lo poco o mucho que podamos haber sacado en conclusión de todas estas escenas y alguna que otra información igual adicional, pero en general, pues a lo que está asistiendo el público, pues es al visionado de más público que pues decide hacerlo pues de una forma pues cercana para que llegue, si es posible, pues a mucha gente y sea un gran homenaje para la película, y también que viene muy bien para la época del Día de Muertos. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron aquí en el chat. Disculpen que no me detuve a saludarles, pero hemos estado viendo todos sus comentarios que pues por cierto son muy nutridos, muy ricos, están aportando muchos datos. También estuvo, por ejemplo, Claudia Morgado, pues aportando muchísimos datos. De hecho, nos acaba, fíjate, de corregir en cierta forma. Ella misma que nos había dicho, dice que ya se acordó que la hija mayor es Elizabeth Dupeirón y que está viva. Dice, a la que le mataron un hijo. O sea que ella misma pues nos da los datos corregidos y actualizados. También estuvo Alsacia, estuvo Luna Takami, estuvo también Aurora Olmos, estuvo Jerry, estuvo el monero Ángel Padilla, también estuvo Rosy García, dice que es nueva suscriptora, bienvenida, muchas gracias, espero que te haya gustado este programa. También estuvo, ¿quién más? Estuvo Liberis Quintly también, estuvo Eida Vega un ratillo también, se despidió porque sería tarde para ella. Estuvo Juan Navarro, estuvo también Ceci Herrera, estuvo también Catarinita Oficial, que dijo que se andaba yo llorando. No andaba llorando, se me habrá atorado por ahí una baba, no sé. También Luis Maya, también Lidia Chávez, por supuesto, igualmente. Estuvo igualmente Enrique Castillo, que pues ya nos estuvo esperando también con ansias. Y pues a todos los que estuvieron, Gloria Hernández también, por cierto, muchas gracias también a Gloria, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, Rebeca Galán, gracias, a nuestra hermana también Leti y nuestra hermana Ceci, las dos, que por cierto de Ceci, pues le mandamos un abrazo. Y también aquí anda mi amiga Ceci de la Cruz, diseñadora de la imagen del canal, y pues un abrazo a nuestra hermana Ceci, que precisamente ya no hoy, sino el día de ayer, pues se apagó la velita de uno de sus amigos, que de hecho era un optometrista joven, que fue quien me hizo Ina Plaza, también estuvo, fue quien me hizo los lentes que traigo actualmente, Roberto se llamaba, así que pues un abrazo para ella y nuestro sentido pésame para la familia, que por cierto Roberto pues estaba integrado al grupo aquí de Telegram de los Botas Negras, así que pues un abrazo para los deudos. Y Ricardo Pérez dice que él al final andaba con López Almejo,
por eso no llegaba. Bueno, por cierto, estaré me parece que el 2 de noviembre haciendo un gran especial de Día de Muertos con López Almejo, así que pues no se tendrán ya que mover de con él, ahí estaré yo. Muchas gracias a todos por haber estado siguiéndonos, por haber estado aportando comentarios y también porque, Said Guevara también, por cierto, saludos hasta Chihuahua. También porque sé que pues nos acompañaron porque les interesa y porque van a compartir este material. ¿Con qué te despides finalmente, Pablo? Pues un agradecimiento y dejarles otra vez el gusto grande que me da el ir estos ratos, estas noches con todos nuestros amigos, toda la gente que nos hace favor de oírnos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Miguel, por darme la oportunidad de hacerlo. Es algo de verdad muy enriquecedor. Y otra vez, pues corran a ver Macario, estamos en el momento de ver Macario, no lo trabamos. Sí, son días en que tenemos que aprovechar, ¿no? Y a ver qué tal les parece esta versión en color. A ver qué tal les parece. Bien, pues gracias una vez más, Pablo. Gracias. En nuestra próxima incursión al cine, pues estaremos con El laberinto del fauno, un peliculononón también, mucho más reciente, con muchas cosas que apuntar. Creo que ese se va a prolongar bastante. Igual voy a más bien ahí creo que tendré que seleccionar los clips previamente. Y hay tanto que hablar de la historia como de datos de producción, como muchas cosas. Leti Aguilar, dice, se me olvidó que estaba andabas con Braulio, muy bien. También transmitió Braulio. Bien, pues muchas gracias a todos una vez más. Descansen y nos estamos viendo el jueves. El día de hoy, ya no mañana, sino el día de hoy, subo el compilado que es una especie de mini documental precisamente sobre el Día de Muertos en esta semana temática. Descansen y muy buenas